conocido por todos aquellos que necesitan de tu palabra. En el nombre tuyo lo oramos y lo pedimos. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Como ya les decía, este es el último domingo de Epifanía, denominado como la Transfiguración. Y es el último domingo en el que, bueno, es una transición entre lo que vendría siendo la temporada de Epifanía y el inicio de la Cuaresma. En los otros evangelios, en el de Mateo y en el de Lucas, este evento de la Transfiguración tiene lugar después de que Jesús profetiza su sufrimiento futuro. De hecho, el discurso del sufrimiento, cuando Mateo lo narra, lo lleva a Pedro a que reprenda a Jesús, que reprenda a Pedro, y posteriormente entonces Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Es ahí, en este contexto, en el que encontramos esta porción de la Escritura. Y seguramente esta conversación que tuvo Pedro con Jesús quedó muy grabada en su mente. Y ahora, en esta porción que vemos, cuando hacemos referencia a la transfiguración de Jesús, Pedro se encuentra junto con Santiago y con Juan, y ellos comienzan a revelarnos, a través de lo que vemos en la Escritura, un descubrimiento, un camino, una ruta que nos va acercando a ese Jesús, el Cristo. Y así lo vamos a estar viendo a través de toda esta temporada de Cuaresma que estaremos iniciando próximamente. De una manera enigmática, podemos llamarle así, lo que leímos ahorita en el texto de Marcos. En la cima de la montaña, Jesús cambia a los ojos de sus discípulos. Cuando el texto en el versículo 3 dice: sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve, hay una frase que llama mucho la atención al final de este versículo 3, que dice: nadie en este mundo que los lavara podía dejarlos blancos. Y a lo mejor, si nosotros pensáramos en la parte espiritual o en la parte mística, llamémosle así, del texto que estamos leyendo, estamos viendo que cuando hace referencia a que nada en este mundo, quiere decir que va mucho más allá de lo que incluso nosotros podíamos aprender, hacer o ver. Es una señal de que el cambio que tuvo Jesús en esta transfiguración no es de este mundo. No hubo y no podía haber nada en este mundo que pudiera reflejar lo que Jesús reflejó en esta situación. La ropa es demasiado blanca, dice, para cualquier cosa que puede haber en este mundo. Lo que están viendo Pedro, Santiago y Juan es un destello de la gloria de Dios, de lo que Dios es verdaderamente. Si nosotros vamos en el contexto y vamos hacia atrás, en el capítulo 8, el mismo Jesús ya está haciendo referencia a esa gloria, a esa porción, a esa parte que tendrá que ver dentro de su caminar y que va directo hacia ese sufrimiento, de que el Hijo del Hombre vendría, y dice: vendría en la gloria de su Padre y vendría con los ángeles. Y esto, cuando lo vemos, también estamos hablando de algo que no es terrenal, es algo fuera de lo que nosotros podríamos incluso hacer aquí en la tierra. Si nosotros miramos hacia la historia en la interpretación teológica de los primeros teólogos, de los padres de la iglesia, mucho antes de que la iglesia se dividiera en la iglesia de Oriente y de Occidente, los teólogos de aquel tiempo señalaban que lo que estaba haciendo Jesús en la transfiguración es una revelación de su divinidad frente a los discípulos. Es decir, estos tres hombres que estuvieron ahí fueron testigos presenciales de la divinidad
de Jesús, de ese Dios. Pudieron ser testigos de cómo Dios se manifiesta. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en ese libro de Apocalipsis hay una promesa que hace referencia a lo mismo que sería Jesús para nosotros ya en el futuro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, dice de esta manera: no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Ese mismo Jesús que se está transfigurando y que es luz para el camino de todos aquellos que lo buscamos, es el mismo que cuando el Señor nos llame a su presencia, será luz para cada uno de nosotros. Es una promesa de que no habrá necesidad, dice la Escritura, de sol, de luna o de estrellas, porque Jesús, por su propio brillo, será la única luz que nosotros necesitaremos para seguir ese camino. Así como lo seguimos el día de hoy. Así como nosotros el día de hoy, a través de lo que aprendemos y conocemos de su palabra, nos dejamos guiar por esa luz que Él refleja a través de lo que nosotros leemos y aprendemos. El día de hoy hemos leído 3 porciones de la Escritura, en Levítico, en Números y ahorita en el Evangelio de Marcos. Y seguramente en cada una de estas lecturas nosotros encontramos luz para nuestra vida. ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Qué es lo que leímos? ¿Qué es lo que escuchamos? Lo que nosotros podamos poner atención en las lecturas bíblicas será lo que dé luz a nuestras vidas, al camino que tenemos que caminar. Si nosotros miramos el texto de hoy a la luz de lo que acabo de mencionar, entonces tal vez lo que Jesús está haciendo aquí es mostrarles a los discípulos en aquel tiempo y mostrarnos a nosotros el día de hoy que todos podemos tener esa luz que nos va a ir guiando en cada paso que nosotros demos. Es una señal que nos va a ayudar a ver que, dicho en el contexto adecuado, nosotros podamos ver lo que sucede y acontece en cada uno de nosotros, que podríamos a lo mejor junto, como aquellos discípulos que fueron después testigos del sufrimiento de Jesús, que podamos ser testigos no solamente de ese sufrimiento, sino de la gloria que se está viendo, en este caso, para los discípulos allí en la montaña, esa gloria del Dios, del mismo Dios, visto a través de Jesús, y que ese mismo Dios le estará sosteniendo aún en el sufrimiento. Lo que Dios está haciendo, aunque nos pareciera que no concuerda, es de mostrar a un Jesús radiante a través de la transfiguración, un Jesús pleno que es preparación para su próximo sufrimiento. Parecería a lo mejor contrastante, ¿no? Esto es para que después el mismo Jesús sea glorificado. Y que sea glorificado porque a través de su sufrimiento Él logró que nosotros pudiéramos caminar un camino que nos lleva hacia la salvación. Es decir, Jesús se muestra glorioso y su gloria nos mantendrá firmes en aquello por lo cual Él vino aquí a la tierra, que es reconciliarnos a cada uno de nosotros con nuestro Creador. Y otro detalle más que encontramos en la lectura del día de hoy: ¿quiénes son los que aparecen junto a Él? ¿Quiénes son los que aparecen en ese momento? Esos otros 2 personajes que también vieron Pedro, Juan y Santiago. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Estos 2 son figuras representativas de la fe judía. Son 2 baluartes de la historia del pueblo de Dios. Ellos aparecen en la historia hablando con Jesús. En este Evangelio de Marcos no encontramos qué es lo que están hablando. En el Evangelio de Lucas, cuando nosotros leemos esa misma parte de la transfiguración, vemos lo que narra Lucas.
Tal vez la sorpresa de Pedro y sus compañeros y además la emoción es parecida para los dos en el Evangelio. ¿Cómo es posible, se preguntan o se preguntarían, cómo es posible que estos dos, Moisés y Elías, estén delante de ellos en ese momento? Y a lo mejor nosotros nos vamos por la figura de Jesús pensando en que es la representatividad de nuestra fe. Pero también si nosotros nos ponemos en el lugar de Pedro, de los otros dos discípulos, podríamos preguntarnos, a lo mejor estuvieron caminando ellos con Jesús, caminaron con Jesús, pero ¿y de dónde salieron Moisés y Elías? La sorpresa de Pedro parece ponerlo en modo adulador, ¿no? Es decir, comienza a exaltarse y comienza a decir ahí, qué bueno maestro, qué bueno que estemos aquí. Y su emoción le lleva a hacer ofrecimientos fuera de lugar. Vamos a levantar 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías, otra para el maestro. Pedro no sabía ni siquiera por qué estaban ahí Moisés y Elías, pero quería levantar una tienda para que quedaran ahí los 3. La insinuación de Pedro señala que es bueno que los 3 discípulos estén allí, que puedan ser testigos de esto, para que puedan servir a los baluartes de la fe, aquellos que son lo más representativo de la comunidad judía o del pueblo escogido de Dios. Y a lo mejor pareciera buena la sugerencia de Pedro, ¿no creen? Al fin y al cabo, en algún momento tendrían que llegar a este momento, ¿no? Pedro tendría que llegar a encontrarse con su Señor en algún momento en la gloria venidera, y dado que el premio de la vida cristiana es encontrarse nuevamente con Jesús en esa gloria, a lo mejor Pedro está haciendo una sugerencia válida. ¿Para qué nos esperamos hasta el último, verdad? Si aquí podemos disfrutar de este momento, ¿qué importa que se adelante un poco ese momento? ¿Qué podría haber de malo en la oferta de construir 3 tiendas para que puedan quedar ahí estas 3 figuras? Pero Pedro estaba equivocado por 2 razones. La primera, dicen algunos teólogos, que esto parecería una táctica más de Pedro, así como cuando quiso convencer a Jesús de que no se entregara, una táctica nueva de Pedro para tratar de impedir que Jesús siga adelante con los planes de Jesús y no llegue al sufrimiento. Y la otra, si leemos en el contexto de la situación en la que estaban viviendo, que narra este Evangelio de Marcos, el asunto tiene un peso teológico más grande. La oferta de Pedro de construir 3 tiendas significa que Pedro no ha comprendido cuál es la grandeza de Jesús. Pedro dice, vamos a hacer 3 tiendas, una para Moisés, una para Elías y otra para Jesús. Como si Jesús estuviera al mismo nivel de los profetas. Y aquí podríamos hacer la comparación de la posición de Pedro y contrastarla con la de Juan el Bautista. Juan el Bautista, él sabía cuál era su papel. Juan el Bautista sabía cuál era su posición, sabía quién era Jesús. En el Evangelio de Juan, en el principio del Evangelio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Qué fue lo que contestó Juan? No lo soy. Juan el Bautista sabía muy bien quién era él, cuál era su posición y quién era Jesús. Dice, la respuesta de Juan el Bautista dice, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Pedro decía, vamos a poner 3 tiendas iguales, una para Jesús, para Moisés, para Elías.
es lo mismo. Juan el Bautista decía, no, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, pero detrás de mí viene alguien que es más poderoso. Juan el Bautista sabía cuál era su posición, sabía en dónde estaba, sabía qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que decir. Pedro estaba, dice el texto que leímos, estaba asustado. En algunas traducciones vemos a un Pedro emocionado, fuera de sí. Y a veces cuando estamos fuera de sí o cuando estamos asustados, decimos cosas que no corresponden. Cuando se escuchó la voz en la nube del cielo, pone más claridad a todo esto. Dice esa voz, les dice a Santiago, la escuchan Santiago, la escucha Juan, la escucha Pedro, escuchando, este es mi hijo amado. ¿Qué? A ver, vámonos al texto. Marcos, ¿qué leímos? ¿Marcos qué? ¿No leímos Lucas? ¿Mateo? Marcos, capítulo 9, versículos. Ok. Dice, versículo 7, que entonces vino una nube que le hizo sombra. ¿Sí? ¿Qué más? Y desde esa nube una voz que decía, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. A él oíd. Los agarré ahora sí dormidos. No hay más prueba que esta, mis hermanos. A él oíd. Él no está diciendo, escuchen a Moisés, escuchen a Elías. Esta voz que viene en la nube le dice, escuchen a Jesús. Escuchen a Jesús. No dice escuchen a los tres, escuchen a Moisés, escuchen a Elías. La voz está diciendo escuchen a Jesús. Esta es la misma voz que en el bautizo de Jesús se escuchó y dijo, este es mi hijo amado, para los dormidos, en el que tengo complacencia. En la lectura del día de hoy, mis hermanos, Marcos escribe que la voz dice, este es mi hijo amado, escuchadlo a él. Escuchadlo a él. Escuchadlo. Entonces vino, dice, una nube, estamos en el versículo 7, dice, que vino una nube, hizo sombra, dijo lo que ya hemos mencionado. Y luego dice el versículo 8, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Recuerdan algún otro hecho que involucra a Dios y a una nube? ¿No? ¿No? Éxodo, capítulo 19, versículos del 9 al 20. No lo vamos a leer, vamos a rápido, póngale ahí un separador a Marcos, el Evangelio de Marcos, y vamos a Éxodo, capítulo 19, versículos 9 al 20. A lo mejor si lo ve así rápidamente con su vista estará recordando esta porción de la Escritura. En esta porción de Éxodo, ¿qué dije? 19, versículos, Éxodo 19, versículos del 9 al 20, por ahí, si lo tenemos. En esta porción de la Escritura, en esta situación, fíjense, dice la Escritura, dice esta porción de Éxodo, que solo Moisés podía subir y estar con el Señor. La instrucción era que si alguien se acercaba al monte o tocaba sus límites, ¿qué le pasaría? Moriría. Pero aquí en la transfiguración, la nube de la presencia de Dios desciende y rodea a todos. No solamente a uno, no solamente a un representante, rodea a todos y proclama a Jesús como el amado. Y entonces, sin más,
desaparece Moisés y Elías junto con la nube. En el Éxodo vemos una parte en la que Moisés solamente era el único que podía entrar, podía subir, podía estar ahí en ese lugar y nadie más. Y si alguien se acercaba, dice incluso a los límites del monte, moriría. Solamente Moisés. Y aquí vemos la figura de tres personajes: Pedro, Juan, Santiago, yendo y encontrándose con el maestro, con Moisés y con Elías, viéndolos a ellos. Y después de esto, regresamos en Marcos, dice, y luego cuando miraron, versículo 8, capítulo 9 de Marcos, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Versículo 9, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Yo no sé, pero yo me pregunto, después de lo que vieron Pedro, Juan y Santiago, ¿qué habrán venido platicando en el camino? La instrucción que les dice Jesús es que no le dijesen a nadie lo que habían visto. ¿De qué habrían platicado cuando venían bajando Pedro, Juan y Santiago? Yo me imagino a los tres. Jesús, después de tener ese encuentro, camina con la seguridad que le acostumbraba, como vemos en los evangelios, y venía caminando y les llama para que vayan y bajen, y cuando vienen bajando les hace precisamente esta advertencia diciéndoles que no le digan a nadie lo que han visto. Y los tres van caminando. Me imagino a Jesús caminando y ellos detrás de Jesús, y después de escuchar la advertencia que no le dijesen a nadie, ¿usted qué habría hecho? Si usted viniera con otros dos de la congregación, pónganse ustedes en el lugar, escoja dos de los que están junto con usted el día de hoy aquí, viene bajando y viene caminando, y Jesús le dice, no le digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Resucite de los muertos. Si usted viene con alguien más y escucha esta advertencia, ¿qué hubiera venido platicando con la otra persona? Yo me imagino, algunos han de ver, no hay que hacerle caso. ¿No? ¿Qué habrán venido platicando? ¿Usted se quedaría callado? Porque era una sorpresa, ¿no? Era algo, y a lo mejor pudieran haber escuchado de él y decir él es el Hijo de Dios, pero después de ver ese momento de la transfiguración, ese momento glorioso, como dice mi hermana, si es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿A poco no? Como dice por ahí el profeta Jeremías cuando le habla a Dios y le dice, ¿qué? De oídas te había oído, mas ahora fíjense que esta fue una experiencia personal en el caso de Pedro, de Juan y de Santiago. Una experiencia que, aunque la instrucción de Jesús es que no se la contaran a otros, no sería lo mismo para ellos tres. El tener un encuentro con Jesús no es lo mismo para todos. En algunos momentos, cuando hemos compartido algunas vivencias dentro del Evangelio y escuchamos los testimonios de algunos de nuestros hermanos de cómo se encontraron con Jesús, seguramente hay quienes al otro, al escuchar su testimonio, hasta lo ha de tachar de loco o de fanático. Y sin embargo, esa persona tuvo su encuentro con Jesús.
La experiencia de estos tres hombres, Pedro, Juan y Santiago, aunque fue en el mismo lugar, fue lo mismo que vieron, no fue lo mismo para los tres, porque es una experiencia personal. Y esa experiencia que vivieron, ese decirles, no lo cuenten, tenía una fecha de caducidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la fecha de caducidad? Hasta que dice, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y nuevamente es una pista que encontramos en esta revelación de Jesús. Jesús sabía que iba a ir a la cruz. Cuando Jesús les está diciendo hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos, Él sabe que morirá. Y ahí se los está revelando, se los está diciendo. Mis hermanos, mis hermanas, esta experiencia de la transfiguración nos da algunas pautas sobre la experiencia en Cristo, o la experiencia con Cristo, la experiencia personal de cada uno de nosotros con Cristo. Las experiencias son personales. Aunque usted se la platique a alguien más, la otra persona no va a vivir lo mismo que usted. Aunque usted haya estado en la cima de la montaña y haya visto la transfiguración de Jesús, cuando usted se la platique a alguien, puede ser que no le crea, o que diga sí, pero no va a ser lo mismo. No fue lo mismo ni siquiera para Pedro, ni siquiera para Santiago, ni siquiera para Juan. La experiencia personal es diferente en cada uno de nosotros. También puede que a usted mismo le cueste trabajo comprender lo que está viviendo en Cristo, porque nadie puede vivir lo mismo, porque siempre serán circunstancias diferentes, porque la forma en la que Dios trata con cada uno de nosotros es diferente, porque la forma en la que nosotros nos vamos transformando es diferente, porque ninguno de nosotros vivimos circunstancias iguales. Por eso siempre cuando hay una transformación, esta será diferente en cada uno de nosotros. Y el tercer punto, déjenme decirles, si usted no experimenta, no comprenderá. Y si experimenta, a lo mejor puede ser que tarde en comprender. Hay gente que después de muchos años en el Evangelio comprende por qué experimentó ciertas situaciones en su vida. Pero la comprensión de esas experiencias también les ayudará para tener seguridad del por qué está siguiendo al Señor. Ninguno de nosotros experimentamos lo mismo. Pero si no experimentamos, tampoco vamos a poder comprender por qué. Si usted no ha tenido esa experiencia de acercarse a Cristo y encontrarse con Él, a lo mejor si alguien le platica que vio a Dios en persona, usted no lo va a comprender. Usted no va a saber. Es necesario experimentar para poder comprender. Y en algunos momentos, aunque no lo comprenda, Dios le va a dar el entendimiento para que pueda saber de qué es lo que se está hablando. Permítanme concluir con esto. Pedro, Juan y Santiago fueron privilegiados. Tuvieron la oportunidad de experimentar ese momento de revelación con Jesús. Pero si nosotros leemos en el mismo Evangelio de Marcos, no son los únicos momentos en los que estos tres hombres, Pedro, Juan y Santiago, están juntos. No solamente en este versículo 2 de este capítulo 9 los leemos, sino también los podemos leer en el capítulo 5, en el versículo 37, en el capítulo 13, en el versículo 3, y en el capítulo 14, en el versículo 33. Estos tres hombres, estos tres amigos siguieron caminando con Jesús. Principalmente este capítulo 14, versículo 33, cuando Jesús está orando en el huerto del Getsemaní, ¿sí se acuerdan? Cuando recordamos
¿Qué fue lo que dijo Dios cuando descendió en esta nube que decimos en el versículo 7? Le dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y si nos vamos al capítulo 14, versículo 33, cuando Jesús está orando en el huerto del Getsemaní, cuando él se va y se aparta, les dice algo a sus discípulos. ¿Qué les dijo a estos tres hombres? ¿No? Marcos capítulo 14, versículo 33. Abra su Biblia. No se me quede viendo, abra su Biblia. Si no trae Biblia, acérquese a un cristiano, ya saben. 14:33 de Marcos. Quien lo encuentra, ayúdeme dándole lectura. Quedaos aquí, ¿qué? Velad. ¿Cómo velaron estos hombres? Como nosotros a veces en las veladas, ¿verdad? ¿Está usted durmiendo, hermano? No, no estoy durmiendo, estoy orando por usted, pastor. Dice la Escritura que fueron incapaces de permanecer despiertos y fue lo único que les pidió: velad. Quedaos aquí y velad. Es importante no solamente estar, es importante estar y no solamente emocionarnos es vivir, es experimentar, es obedecer, es transmitir, es seguir y seguir a Jesús hasta la misma muerte. Somos llamados a ser seguidores, discípulos, siervos, a través de experimentar esa comunión con Cristo. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos esa experiencia. La experiencia no se transmite solamente con las palabras de aquel que ya lo ha vivido. La experiencia se transmite a los demás a través de lo que cada uno de nosotros hemos vivido. Podemos transmitir nuestra propia experiencia. No podemos recibir experiencia. Tenemos que vivirla. Cuando estos hombres subieron y estuvieron con Jesús, experimentaron, vivieron y compartieron. Y es lo mismo a lo que cada uno de nosotros somos llamados: a experimentar, a vivir, a transmitir, a compartir, y que seamos fieles seguidores y discípulos de aquel que nos ha mandado a compartir su palabra en todo lugar. A eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra y nos dé fortaleza para seguir adelante en este camino que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Oremos. Señor, en muchas ocasiones nos sentimos cansados, Padre, por tantas actividades que llegamos a tener y a involucrarnos en el día a día. Cansados, Señor, porque tenemos responsabilidades en diferentes ámbitos de nuestra vida. Señor, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Y porque hay veces que con estas actividades que nosotros tenemos, con estas responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos en los diferentes ámbitos de nuestra vida, en lo familiar, en lo laboral, en la iglesia, en lo comunitario, Señor, con todas estas responsabilidades, tener un tiempo para alimentarnos de ti a veces nos es difícil. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos alimentarnos de eso que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Aquello que nos estás ofreciendo
a todos y cada uno de nosotros. Señor, te queremos decir el día de hoy que necesitamos de ti, que necesitamos experimentar contigo, Padre Santo, encontrarnos contigo, Señor, vivir contigo, tomarnos de tu mano, Señor. Y no es por lo que otros hayan vivido, que nosotros lo podamos experimentar, es por lo que cada uno de nosotros podamos encontrarnos, Padre, de esa manera. Señor, a cada hombre y mujer, Señor, que el día de hoy se encuentran aquí en este lugar, en este santuario, permíteles la oportunidad de experimentar esa comunión contigo, Señor, para que de la misma manera en su experiencia sirva para que todos aquellos que les rodean puedan escuchar, Señor, de esa transformación que tú has hecho en aquellos que están cerca de él o de ella, Padre. Y también, Señor, danos oídos prestos a cada uno de nosotros, porque el mensaje de tu palabra también nos dice que a ti, a nuestro Señor Jesús, debemos de escuchar. Y lo podemos escuchar, Señor, a través del testimonio de lo que otros de nuestros hermanos han vivido. Pero necesitamos también, Señor, no solamente escuchar ese testimonio, sino experimentar y vivir, Señor, esa comunión contigo. Ayúdanos, Padre, para que así pueda ser en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te necesitamos. Refresca nuestro espíritu, fortalece ese vínculo entre nosotros contigo y ese vínculo entre nosotros como hermanos, Padre. Señor, sabemos que escuchas nuestra oración, que si cada uno de nosotros en este momento está teniendo su mente y su corazón dirigido hacia ti, Señor, orando para pedirte, Padre, que les ayudes en esa búsqueda de ti, tú lo harás y estarás con él y con ella, Padre Santo. Gracias. Gracias porque sabemos que tú tienes palabras de vida para cada uno de nosotros y nos das esa oportunidad de acercarnos delante de ti. Gracias por escuchar nuestra oración el día de hoy. Gracias, Padre, porque conoces el corazón de cada uno de nosotros, la vida de cada uno de nosotros, y Señor, tú te revelarás a cada uno de nosotros como lo necesitamos, cada uno en lo personal. Gracias. Gracias, Dios. Bendice a cada hombre y mujer, Señor, que el día de hoy están aquí presentes en este santuario. En el nombre de Jesús oramos. Amén.